Buenas tardes, señor presidente, miembros de la Junta Nacional de Justicia. A través del presente acto, se dará inicio a la ponencia correspondiente al expediente del procedimiento disciplinario número 002-2024-JNJ, la que estará a cargo del miembro Jaime Pedro de la Puente Parodi. Previo a la ponencia se ha verificado el quórum, contando con la presencia de la totalidad de los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Con su venia, presidente, voy a hacer la presentación de la ponencia recaída en el procedimiento disciplinario número 002-2024-JNJ. Antecedentes. La presente ponencia versa sobre la propuesta de destitución formulada por la presidenta del Poder Judicial respecto al señor Jesús Fernando Mesa González por su actuación como juez supernumerario del Juzgado Mixto de Oxapampa de la Corte Superior de Justicia de Junín, en mérito al expediente de investigación definitiva número 976-2027-Junín. Por resolución 269-2024-JNJ, se resolvió abrir procedimiento disciplinario abreviado al investigado por 9 cargos: A, B, C, D, E, F, G, H e I. Lo mismo que se encuentran referidos a irregularidades en la tramitación de diversos expedientes judiciales que serán identificados conforme a la presentación que se viene realizando. Se le imputó la vulneración del deber contenido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial y haber incurrido en faltas disciplinarias muy graves previstas en los numerales 3, 4, 12 y 13 del artículo 48 de la ley precitada. En principio, resulta necesario indicar, previamente al análisis de los cargos, que en el informe de instrucción del presente procedimiento se opina que se acepte el pedido de destitución al haberse acreditado los cargos imputados identificados como A, B, C, D y G. Asimismo, se opina porque se le absuelva respecto a los cargos E y F. Ahora bien, se advierte que en el citado informe se omite en sus conclusiones y recomendación hacer mención a los cargos H e I. En tal sentido, la inconsistencia detectada conlleva a que en esta etapa decisoria no se emita pronunciamiento sobre dichos cargos en garantía del irrestricto respeto al debido procedimiento que le asiste al administrado, debiéndose archivar en este extremo. Análisis. Sobre el cargo A. Se imputa al investigado que en el trámite del expediente 152-2014 incurrió en abocamiento indebido y vulneración del deber de impartir justicia con respecto al debido proceso en su exposición de la motivación de las resoluciones judiciales al expedir la resolución número 6 referida a control difuso. En dicha resolución, el investigado resolvió declarar procedente el beneficio penitenciario de semilibertad a favor de un condenado por el delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado y dispuso su excarcelación. El investigado emitió dicha decisión en su condición de juez mixto de Oxapampa. Sin embargo, a esa fecha ya había entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Junín, por lo que, de acuerdo a las normas procesales pertinentes sobre competencia material y funcional de los juzgados penales, se encontraba establecido que los incidentes sobre beneficios penitenciarios correspondían a los juzgados penales unipersonales. Así estaba establecido además en las resoluciones administrativas de la Corte Superior de Junín que establecían los turnos en materia penal. Se acredita entonces que a la fecha de la emisión de la resolución número 6, esto es al 22 de marzo del 2016, el investigado en su condición de juez mixto carecía de competencia para conocer pedido de beneficios penitenciarios, pues el órgano jurisdiccional competente era el Juzgado Penal Unipersonal de Oxapampa, acreditándose que se abocó indebidamente al trámite del expediente 152-2014, afectando la garantía de juez predeterminado por ley, también identificada como juez natural. De otro lado, también se imputa al investigado haber vulnerado el deber de impartir justicia con respeto al debido proceso
en su expresión de motivación de las resoluciones judiciales al expedir la mencionada resolución número 6, aplicando control difuso sin haber realizado el análisis con relación a un determinado principio o derecho fundamental de orden constitucional para dejar de aplicar la norma de inferior jerarquía al caso concreto y además sin elevar su decisión en consulta conforme a lo previsto en el artículo 14 del tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si bien el control judicial difuso de la constitucionalidad de las normas legales es una competencia reconocida a todos los jueces por imperio del artículo 138 de la Constitución, esta debe ser ejercida garantizando la debida motivación que justifique su aplicación. Sin embargo, se advierte de la resolución cuestionada que el investigado se limitó a hacer referencias genéricas sobre las finalidades penitenciarias de reeducación, rehabilitación y reincorporación del condenado a la sociedad, pero sin sustentar las razones que justifican su decisión de aplicar en concreto la prohibición legalmente establecida de otorgar el beneficio de semilibertad a un condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Concluyéndose que solo se trató de dar cumplimiento formal a su deber de motivar. Además, se encuentra acreditado que no dispuso que su decisión se eleve en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, inobservando el ya citado artículo 14 del tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En consecuencia, con relación a este cargo, se encuentra acreditada la responsabilidad disciplinaria del investigado ante el incumplimiento de su deber legal establecido en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Fiscal, esto es, impartir justicia con razonabilidad y respeto al debido proceso, incurriendo en faltas muy graves tipificadas en los numerales 3 y 3 del artículo 48 de la mencionada ley, al actuar en un proceso a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo e inobservar inexcusablemente el cumplimiento de sus deberes judiciales. Con relación al cargo B, se le imputa al investigado que en el expediente 11/2017, sobre autorización para disponer derechos de incapaces, admitió y tramitó indebidamente el citado proceso, declarando fundada la solicitud formulada, a pesar que la peticionante y la menor incapaz domiciliaban en la provincia de Chupaca, contraviniendo el literal A del artículo 135 del Código de los Niños y los Adolescentes, que establecía la competencia de los jueces especializados en familia o su equivalente por el domicilio de los padres o responsables. Por resolución 1, recaída en el expediente 11/2017, el investigado admite a trámite el proceso. El 20 de febrero del mismo año se lleva a cabo la audiencia de actuación y declaración judicial. Finalmente, se emite sentencia el 27 de febrero del 2017 y el investigado declara fundada la solicitud formulada. El literal A del artículo 135 del Código de los Niños y Adolescentes establece que la competencia para conocer la solicitud que se había puesto en conocimiento del investigado se determinaba en función del domicilio de los padres o responsables, en este caso de la madre de la menor. No obstante, se verifica de los actuados que la señora domiciliaba en el distrito y provincia de Chupaca, departamento de Junín. En ese sentido, se verifica que en el caso no se presentó el supuesto que hubiese habilitado la competencia territorial del investigado para conocer este proceso no contencioso. Pese a ello, se abocó al conocimiento, no realizando ninguna precisión respecto a su competencia territorial. Por tanto, se encuentra acreditado que el investigado conoció dicho proceso a sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, vulnerando su deber de impartir justicia con respeto al debido proceso. Sobre el cargo C, se imputa al investigado que en el trámite del expediente 713-2016 sobre violencia contra la mujer y el grupo familiar, expidió un auto final en el acto de la audiencia. Esto es en la resolución 2 del 3 de noviembre de 2016, sin tener facultades para ello, ordenando el archivamiento del proceso por desistimiento de la agraviada víctima cuando la ley lo prohibía. En la diligencia, el investigado dictó auto final por resolución número 2, resolviendo el archivamiento del proceso, como se ha mencionado. Ahora bien, el artículo 16 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, vigente a la fecha de los hechos,
establecía que en estos casos el juzgado de familia, su equivalente, debía proceder a remitir el caso a la Fiscalía Penal previo inicio del proceso penal conforme a la regla del Código Procesal Penal. Se advierte entonces que el investigado inobservó la ley, interfiriendo con las funciones propias del Ministerio Público, pues impidió que pudiera ejercer, de ser el caso, la acción penal correspondiente. De otro lado, de la revisión de los fundamentos esgrimidos por el investigado en su cuestionada resolución, se observa que ésta fundamentalmente se basa en el desistimiento de la agraviada para concluir en que no existe daño de ningún tipo, según lo establecido en el artículo 8 de la Ley 30364, y que no existe víctima ni victimario. Al respecto, no se verifica que haya realizado análisis alguno sobre los hechos ni las razones por las cuales validó el desistimiento de la demandante por sobre su declaración primigenia de haber sido agredida, no habiendo seguido los criterios ya desarrollados por la Corte Suprema de Justicia de la República respecto a la valoración de las pruebas en caso de retractación de la víctima en caso de violencia. Por consiguiente, está acreditado que el investigado incumplió sus deberes contenidos en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial e incurrió en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 4 y 12 del artículo 48 de la misma ley. Sobre el cargo D, se le imputa al investigado en el expediente 162-2013 sobre violencia familiar, que emitió de manera irregular la resolución número 6, variando la medida cautelar de tenencia provisional expedida a favor de la demandada, pese a que se trataba de un proceso de violencia familiar en contra de una menor, y que en el expediente principal ya se había expedido una sentencia firme que declaraba fundada la demanda. De la revisión de los actuados, se tiene que el investigado declaró fundada en parte la demanda por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico, dictando medidas de protección a favor de la menor agraviada. También se advierte que dentro del mismo proceso corrió un cuaderno cautelar, siendo que el 7 de febrero del 2017 la madre solicitó revocar la tenencia de su menor hija que tenía su padre y se conceda la tenencia a su favor, alegando que el padre incumplió el acuerdo conciliatorio al que habían arribado previamente sobre el régimen de visitas. La petición de variación de tenencia fue resuelta por el investigado mediante la resolución número 6, decidiendo revocar la tenencia de la menor a favor del padre y conceder la misma a favor de la madre demandada. Se acredita entonces que el investigado, pese a que ya tenía una sentencia firme contra la madre de la menor agraviada por violencia psicológica, continuó tramitando el cautelar, decidiendo posteriormente conceder la tenencia de la menor a su madre, transgrediendo lo ordenado en la sentencia emitida en el proceso principal. Esa resolución número 6 fue apelada por el padre de la menor, siendo que la primera sala mixta descentralizada y penal de apelaciones de la Merced San Chamayo emitió un auto de vista del 101, número 101-2017, declarando nula la resolución apelada y ordenando al investigado ejecutar la sentencia en modo y forma de ley, señalando, entre otras razones, que ya existía sentencia definitiva en el proceso principal sobre violencia familiar, por lo que no cabía seguir tramitando el cuaderno cautelar sobre aspectos de tenencia o régimen de visitas, sino que concernía ejecutar lo ordenado en la sentencia. En ese sentido, se encuentra acreditado que el investigado, al emitir la cuestionada resolución número 6, infringió el deber previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, referido a impartir justicia con razonabilidad y respeto al debido proceso, incurriendo en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 12 y 13 del artículo 48 de la mencionada ley, por incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, vulnera gravemente los derechos del cargo e inobservar inexcusablemente el cumplimiento de los deberes judiciales. Con relación al cargo E, se le imputa al administrado en el expediente 105-2017 sobre un proceso contencioso administrativo que expidió la resolución número 1, mediante la cual admitió a trámite una demanda que no cumplía con los requisitos dispuestos por ley, lo que trajo como consecuencia el no emplazamiento a una de las partes del proceso, procurador público, con lo cual se habría infringido la ley del proceso contencioso administrativo. Se advierte que la resolución 1 en efecto dispone correr traslado de la misma a los emplazados, entre los que no se encontraba la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Pasco. Sin embargo, por resolución número 2, se dispone integrar la precitada resolución número 1 en el extremo que incluye al Procurador Público del Gobierno Regional de Pasco,
a fin que asuma la defensa de las entidades del Estado demandadas y se le emplaza con la demanda y sus anexos. Bajo este contexto se tiene que la omisión incurrida al dictar el auto emisorio en la resolución número 1 fue subsanada con la resolución número 2, que ordenó la notificación al procurador público, por lo que el cargo imputado no tiene sustento, con lo cual debe absolverse al investigado de la imputación formulada. Con relación al cargo F, se le atribuye al investigado que en el trámite del expediente 57-2015 sobre otorgamiento de pensión elaboró la cédula de notificación y notificado la sentencia, resolución número 12, a la Dirección Regional de Educación de Pasco en un domicilio procesal no consignado por la misma en su contestación de la demanda, y que a pesar de ello, por resolución número 13 del 19 de septiembre de 2017, declaró consentida la sentencia sin que previamente hubiera verificado que la Dirección Regional se encontraba válidamente notificada con la sentencia. De los actuados se tiene que el citado expediente trata de una demanda de otorgamiento de pensión contra la Dirección Regional de Salud y Educación de Pasco y la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Oxapampa, siendo que el proceso se inició el 24 de marzo del 2015. Se cuestiona que el investigado no notificó debidamente a la Dirección Regional de Salud de Pasco. Sin embargo, se debe precisar que la representación y defensa de las entidades administrativas está a cargo de la Procuraduría Pública competente. En autos no obran cargos de la notificación que permitan verificar si el Procurador Público Regional de Pasco, a la fecha de la emisión de la resolución número 13, se encontraba debidamente notificado, por lo que no resulta razonable atribuir al investigado responsabilidad por un hecho que no ha sido objetivamente probado, debiéndose por tanto absolverlo de la imputación atribuida. Sobre el cargo G, se atribuye al investigado en el trámite del expediente 759-2016 sobre reconocimiento de tenencia y custodia, haber omitido generar y notificar la demanda, así como la resolución número 2, que la admite a trámite a la Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Oxapampa para que actúe conforme a sus atribuciones, pese a indicar expresamente en esa resolución con conocimiento del representante del Ministerio Público y haber declarado por resolución número 9 improcedente la nulidad solicitada por el demandado, argumentando que la presencia del representante del Ministerio Público en la primera audiencia, en la que no se tomaba la declaración de los menores, no perjudica en sentido alguno el proceso, además que el nulidicente ha dejado consentir y convalidar tales defectos al haber suscrito el acta de audiencia respectiva. Se corrobora que el investigado llevó a cabo la audiencia única sin la presencia del representante del Ministerio Público, constatándose que esto fue así por la omisión de notificación a la Fiscalía. Al respecto, ha quedado acreditado, de acuerdo a las pruebas sobrantes en autos, incluyendo su propia declaración, que el investigado era quien generaba la cédula de notificación. En ese sentido, se encuentra probado que a pesar que el investigado tenía pleno conocimiento de que la fiscal no había sido notificada con el auto que admite a trámite la demanda, y a pesar del conocimiento de las disposiciones normativas que le exigían que en el acto de audiencia se cuente con la intervención del fiscal, decidió llevar adelante la audiencia única, afectando el desarrollo del proceso, conducta agravada por cuanto una vez decidida la nulidad por la parte demandada, declaró improcedente la misma, y no observando lo establecido en el artículo 142 del Código de los Niños y Adolescentes, esto es que la falta de intervención del fiscal en los casos previstos por ley acarrea la nulidad, la que será declarada de oficio o petición de parte. En consecuencia, se encuentra probado que el investigado vulneró sus deberes previstos en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en la falta muy grave prevista en el numeral 12 del artículo 48 de la precitada norma. Conclusión. Teniendo en cuenta los fundamentos previamente expuestos, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad disciplinaria del investigado, Jesús Fernando Mesa González, al haberse comprobado que incurrió en las conductas atribuidas de título de cargo A, B, C, D y G, vulnerando inexcusablemente sus deberes establecidos en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en las faltas muy graves previstas en los numerales 3, 4, 2 y 13 del artículo 48 de la mencionada norma, demostrando una conducta alejada del irrestricto respeto al debido proceso y el ordenamiento jurídico. De otro lado, también se concluye que no se encuentra acreditado que haya incurrido en las conductas imputadas a títulos de cargo E y F. En consecuencia,
apreciando los hechos y las pruebas que obran en el presente procedimiento disciplinario, la propuesta es por concluido el mismo, aceptar el pedido de destitución formulada por la Presidencia del Poder Judicial y, por tanto, destituir al señor Jesús Fernando Mesa González por su actuación como juez supernumerario del Juzgado Mixto de Oxapampa de la Corte Superior de Justicia de Junín, al haberse acreditado que incurrió en las faltas disciplinarias muy graves contenidas en los numerales 3, 4, 12 y 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial, imputadas como cargo A, B, C, D y G, y asimismo absolverle los cargos E y F. Asimismo, y finalmente, archivar el presente procedimiento en lo que respecta a los cargos H e I, por no haber sido materia de opinión en el informe de instrucción, y por último, disponer las notificaciones, publicaciones y registros correspondientes. Es todo cuando tengo que presentar, señor presidente. Se procede a la deliberación de la ponencia.